Hoy vamos a meternos de lleno en una de las batallas más antiguas y, la verdad, más universales, esa que se libra dentro de cada uno de nosotros. Con la lección 5 como nuestra guía, vamos a desglosar dos conceptos que están justo en el corazón de esa lucha: la tentación y el pecado. Vamos a ver qué son, de dónde vienen y qué significan realmente. Y es que la lección arranca con una pregunta que seguro resuena en todos. ¿Por qué a veces es tan difícil hacer lo correcto, incluso cuando de verdad queremos hacerlo? Esa tensión, esa lucha interna, bueno, ese es exactamente el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender la lucha contra la tentación. Después definiremos qué es el pecado y rastrearemos su origen. Veremos las 4 grandes rupturas que causó. Y lo más importante, terminaremos con los remedios que se proponen para el alma. Así que, empecemos. Muy bien, arranquemos con la tentación. Y aquí la fuente nos presenta una idea que a primera vista puede ser un poco sorprendente. Sentir tentación no es señal de debilidad espiritual, todo lo contrario. Es la señal de que la batalla por el bien está, de hecho, en pleno apogeo. Entonces, ¿qué es exactamente la tentación? El texto es súper claro. La define como una simple invitación a pecar. Y esta es la clave de todo, la distinción que hay que entender. El problema no es recibir la invitación, el pecado no está en sentir la tentación. Ocurre cuando la aceptamos, cuando decimos sí y consentimos voluntariamente. Y claro, este punto de vista lo cambia todo. La tentación no es como un bache inesperado en el camino, es parte del camino. Esta cita nos prepara para eso. Nos dice, ojo, esto va a pasar. Incluso Jesús, según los relatos, fue tentado en el desierto. O sea, es una parte inevitable del viaje. Es más, este relato de San Antonio Abad lleva la idea un paso más allá, ¿no? Sugiere que cuanto más se avanza en lo espiritual, más intensa se vuelve la oposición. Es casi como decir que el progreso atrae una lucha mayor. Lo que nos lleva, lógicamente, a la gran pregunta que plantea el texto. Si esta lucha es tan real, ¿cuál es el propósito? Desde una perspectiva teológica, ¿por qué se permite que esto suceda? Y la respuesta que nos ofrece la fuente es que la tentación, vista así, es en realidad una herramienta para crecer. Nos empuja a confiar más en una fuerza superior, nos enseña humildad al mostrarnos nuestras propias debilidades, nos ayuda a ser más compasivos con otros en su lucha y al final nos fortalece. Es como un gimnasio espiritual. Pasemos al siguiente punto. Si la tentación es la batalla, el pecado es el resultado de perderla. Y aquí el texto es muy claro en su gravedad. Lo llama el único mal real. ¿Por qué tan drástico? Porque a diferencia de otros males que son pasajeros, sus consecuencias se consideran eternas. La definición clásica, la de San Agustín, es esta: cualquier palabra, obra o incluso un deseo que vaya en contra de la ley eterna de Dios. Y la palabra clave aquí, como ya vimos con la tentación, es voluntariamente. Es una elección consciente. Pero ojo, no todos los pecados son iguales. El texto hace una distinción que es crucial. Pensemos en el pecado mortal como algo que dinamita por completo el puente de la relación con Dios. Es una transgresión grave y deliberada. En cambio, el pecado venial no rompe el puente, pero lo va agrietando, lo debilita. Es una ofensa menor que daña la relación, pero no la destruye por completo. Entonces, ¿qué hace que un pecado sea mortal? El punto es que no es una sola cosa, son 3, y las 3 tienen que darse al mismo tiempo, sí o sí. Primero, la acción debe ser grave. Segundo, la persona debe saber perfectamente que lo que hace está mal. Y tercero, aún sabiéndolo, elige hacerlo con total libertad. Si falta una de estas 3 condiciones, ya no se considera un pecado mortal. Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Para entender el pecado humano, la fuente nos dice que tenemos que ir todavía más atrás en el tiempo. Porque curiosamente, esta historia no empieza en la tierra con los humanos, sino antes, con los ángeles. Esta línea de tiempo nos muestra una especie de efecto dominó. Primero, los ángeles son creados buenos. Luego, algunos de ellos se rebelan, en una elección libre y definitiva. Y es esa rebelión la que, como una influencia externa, introduce la tentación que finalmente lleva a la caída de la humanidad.
Y esta cita del catecismo va directo al corazón del asunto. El problema en sí no fue la fruta, ¿verdad? Fue el deseo que había detrás, el preferirse a uno mismo por encima de Dios. Fue ese querer ser como Dios, pero por cuenta propia, sin contar con Él. Y este acto original, claro, no fue un evento aislado. La fuente lo describe más bien como un terremoto que provocó 4 rupturas fundamentales, fracturando toda la armonía que existía en un principio. Exacto, 4 fracturas catastróficas. Y sus consecuencias, según el texto, nos siguen afectando hasta el día de hoy. Y estas son las 4. La primera, una ruptura con Dios. La confianza se cambia por miedo. La segunda, entre nosotros. La armonía se vuelve acusación y dominio. La tercera, con la naturaleza, que se torna hostil. Y la última, quizá la más íntima, la ruptura interna, la pérdida del dominio sobre uno mismo. Es un quiebre en todos los niveles de la existencia. Pero a ver, después de este diagnóstico tan profundo del problema, la fuente no nos deja ahí, en la oscuridad. Nos muestra un camino a seguir, una serie de remedios diseñados específicamente para sanar estas fracturas del alma. El primer y más importante remedio es lo que se conoce como la gracia. El texto la define como un regalo, un don gratuito. Es la propia vida de Dios infundida en el alma para sanarla desde adentro. O sea, no es algo que se gana, sino que se recibe. Luego están los mandamientos. Y la analogía que usa la fuente aquí es brillante. No son muros para reprimirnos, son como las normas de tránsito de la vida espiritual. No están ahí para quitarnos libertad, sino para proteger lo valioso y, sencillamente, evitar el caos en el camino. Y finalmente, el texto nos da una guía súper práctica para aplicar estos remedios. Los 5 pasos de la confesión. Es un proceso estructurado que empieza con el autoexamen y termina con la reparación, todo diseñado para restaurar la gracia y sanar esa relación que se rompió. Y así, todo se reduce a esto. La fuente nos deja con esta imagen final. En la lucha diaria, cada decisión no es solo sobre seguir reglas, sino sobre elegir entre 2 cosas: la ilusión pasajera, ese espejismo del pecado, y el valor real y duradero, el oro de la gracia. Y esa pregunta, al final, queda para la reflexión de cada uno.